Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que me permitió el día de hoy venir aquí un tiempo, ¿verdad? Y a este mensaje el cual Dios nos ha permitido en este día. Vamos a ir rápidamente, ya había anunciado mi hermana, el tema de este día es avanzando hacia la meta, y vamos rápidamente ahí a la carta a Filipenses, por favor. Filipenses 3, vamos a darle lectura del 12 al 16. Dice Filipenses 3, del 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bien, hermanos, es importante ver que se está terminando este año 2024. Y por lo regular, cada fin de año nos hacemos propósitos. En lo personal, uno de los propósitos que tengo es bajar de peso. Yo no sé ustedes, ¿verdad? No sé cómo se la pasaron el día 24, pero a muchos nos afectó un poquito más. Entonces, esa es una de las metas que muchos se proponen, bajar de peso. En este año sí voy a hacer ejercicio. En este año sí voy a estudiar, en este año voy a convivir más con mi familia. Pero aquí lo que nosotros en este día, Dios quiere que aprendamos, es que le conozcamos a Él. Y este día estudiaremos la determinación y el esfuerzo del apóstol Pablo en su vida para alcanzar su meta espiritual. Ya estamos por terminar este año 2024 y el 2025 es muy importante considerar cuál va a ser nuestra meta a alcanzar. No sé si ustedes, hermanos, ya se pusieron una meta en relación a la comunión con Dios que personalmente tenemos. Este próximo año, debido a que la vida es un camino lleno de desafíos y obstáculos, como cristianos debemos tener una meta clara, como el apóstol Pablo lo tenía. Consideremos que cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos de Filipos, era porque los judaizantes habían metido ideas equivocadas en la mente de ellos, haciéndoles creer que si no se circuncidaban y ganaban méritos a través de observar la ley de Moisés, no serían perfeccionados y su fe no sería suficiente para salvarlos. Es decir, la idea que habían metido en la iglesia es de que tenían que ser la fe más las obras. ¿Cuántos de aquí somos salvos por la gracia de Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hicimos algo para alcanzar esa salvación? No hay nada, hermanos, que ustedes y yo podamos hacer para que podamos alcanzar esa salvación. Es solamente lo alcanzamos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, Pablo le enseña que todas estas cosas son inútiles para alcanzar la vida eterna, porque todas estas cosas Pablo las había practicado, pero las había abandonado por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Así nosotros también de esta manera tenemos que entender que nuestras obras no nos ayudaron en nada para alcanzar la salvación. Y tenemos que también dejar eso atrás para que de esta manera pongamos nuestros ojos en Cristo. Ahora, todo lo dicho anteriormente no significa que Pablo ya había llegado a la meta final, sino que prosigue extendiéndose al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.
Y de esto es lo que ahora el apóstol Pablo nos va a hablar. Vamos ahí a Filipenses, una vez más, estamos en el 3:12 al 16, y voy a leerles esta parte del 3:12 primeramente. Dice Pablo a la iglesia de Filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Les voy a leer la misma cita en la versión de HH, que es la de Dios habla hoy. Dice: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Aquí lo que estamos viendo es lo que Pablo, como ya vimos, Pablo había renunciado a todos sus logros terrenales con tal de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo, de ser partícipes de la riqueza de su reino y conocerle a Él. Sin embargo, no creía que lo había alcanzado ya todo, aunque su progreso espiritual aventajaba a muchos. Esto no le daba un pensamiento de superioridad, sino que reconocía que aún le faltaba proseguir en el camino de la perfección. Miren, aquí podemos ver un poquito de lo que es el currículo de Pablo. Si nos vamos al libro de allí mismo en Filipenses, retrocedemos al versículo 4, vamos a dar lectura del 4 al 8. Se lo voy a leer igualmente en la DHH. Dice Pablo: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y él empieza a hablar de que fue su proceso en el crecimiento de la ley, y dice: me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Dice: era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se le basa en cumplimiento de la ley, era irreprochable. Vemos hasta aquí Pablo lo que nos está dando a entender es que él era una persona que tenía grande conocimiento. Él desde los primeros días de nacido, él estaba ya, sus padres lo llevaron a circuncidarse, estaba viviendo conforme a la ley. Entonces aquí él decía que él, en el 6 dice, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. ¿Y por qué los perseguía? Porque dice que, más adelante dice que en cuanto a la justicia se basaba en la ley del cumplimiento, en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. O sea, él practicaba la ley tal cual la había aprendido. Entonces, como tal, él tenía un grande conocimiento. Y dice el 7, pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Pablo, ¿qué nos está enseñando aquí en esta parte? Él fue una persona irreprochable en cuanto a la enseñanza de la ley, en cuanto a todo lo que él había conocido de la Escritura. Y aquí nos está diciendo que cuando él, por amor a Cristo, él todo lo da como algo sin valor. Muchas veces nosotros, cuando hemos alcanzado ciertas metas, cuando hemos alcanzado ciertos títulos de nuestros estudios, o siempre de un trabajo donde ha sido algo recíproco en el aspecto de tener economía, recibir ciertas cosas, nos sentimos ya como que realizados y sentimos que tenemos todo lo necesario, y muchas veces creemos que no necesitamos de nadie más o de nada más, y dependemos de eso que hemos obtenido, de esos bienes materiales, o a veces en conocimiento, en una carrera, en fin. Entonces, humanamente, muchas veces nosotros los hombres lo que hacemos es enfocarnos y creer que el tener estos estudios, el tener estos títulos,
nos da un gran conocimiento hacia los demás. Sin embargo, Pablo aquí nos está diciendo que él todo lo daba como algo sin valor cuando conoce a Cristo. Y dice en el 8, aún más, a nada le concedo valor si lo comparto con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por causa de Cristo, lo he perdido todo, dice Pablo. Y todo lo considero por basura, a cambio de ganarlo a Él. Veamos aquí que Pablo estaba dando a conocer sus logros que había obtenido como persona, como hombre o como un practicante de la ley. Pero dice, cuando yo conozco de Cristo, todo lo doy por basura. Esa es una manera de Pablo de pensar que nos muestra a ti y a mí, hermano, que tenemos que tener esa mentalidad de Pablo, que tenemos que cambiar lo que en un momento hemos creído que es nuestro sustento, que es lo que nos ha enorgullecido en algún momento, y poner nuestra mirada fija en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Aquí todo él lo da por basura, dice. Es importante también, lo interesante, la palabra griega perfecto. Esto en griego es teleio, lo cual hace referencia a algo que está completo o a punto de llegar a su culminación. Así que en este sentido, cuando Pablo habla de ser perfecto, se refiere a estar completo en Cristo Jesús. En continuar este camino que nos lleva a culminar la obra que Cristo ha iniciado en cada uno de nosotros. Es decir, Cristo, en el momento en que yo entregué mi vida a Cristo, Él empezó a obrar en mí. En el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, Él empezó a obrar en ti. Él empezó a limpiarnos poco a poco. Él no esperó, como muchos tenemos la creencia de que, pues es que pues a lo mejor soy un mentiroso, o soy un adúltero, o soy un borracho. Entonces, por lo tanto, necesito dejar de tomar, necesito dejar de adulterar, o necesito dejar de mentir para que Dios me acepte. No, hermanos, muchas veces tenemos esas ideas. Yo les digo porque en el principio, cuando yo empecé a conocer de Cristo, ya cuando Dios me permitió nuevamente, porque empecé a conocer en principios del 2000, 2005, pero no me quedé, yo les he compartido, fui una persona alcohólica, drogadicta, entonces por lo tanto pudo más mi alcoholismo y mi drogadicción y todo lo que traía arrastrando a que yo me entregara a Cristo en esos tiempos. Pero entonces cuando vuelvo nuevamente, su misericordia, Dios me permite regresar y empiezo a conocer de Él. A los primeros días yo ya no quería ir a la iglesia. Cuando empecé a escuchar la palabra, yo decía, yo ya no quiero servir. Y le decía al pastor en ese tiempo, le digo, pastor, ya no quiero venir a la iglesia. Y le decía, pero ¿por qué, hermano? Yo tenía, no sé, quizás unas 2 o 3 semanas. Pero yo le dije, es que no soy digno de lo que Dios está haciendo conmigo. Entonces, era una iglesia de falsa doctrina, y él me dijo, ¿sabes qué, hermano? Es que esos pensamientos se los pone Satanás. Pero hoy sé que no es Satanás. Satanás no va a querer que yo enderece mi vida. Entonces en esos momentos, él me hizo creer eso, pero me dijo, no, tú permanece. Gracias a Dios permanecí. Hoy entiendo que es Dios de alguna manera manifestándose a través de la enseñanza y haciéndome ver mi realidad, que yo era un hombre pecador y que necesitaba ser limpiado. Y obviamente nadie es digno. De hecho, con el tiempo yo entendí, en ciertas ocasiones Dios me habló y me dijo, es que nadie es digno de servirme. Nadie es digno de servir a Dios. Y si le servimos es porque Dios ha tenido misericordia y Él nos permite servirle, pero no porque yo sea digno o porque yo haya alcanzado algo o hecho algo para que pueda servirle. Entonces, esto es lo que de alguna manera podemos ver. Por eso Pablo no perdía de vista su meta. Él no perdía de vista la meta que él tenía. Y recordaba constantemente de dónde el Señor lo había sacado. Yo no sé de dónde te haya sacado a ti, hermano. Yo les digo, a mí me sacó de mi alcoholismo y de todo lo que mi drogadicción y de todo lo que yo traía arrastrando. Mi alcoholismo y mi drogadicción eran mi bandera, que me hacían ver mi pecado. Pero atrás de todo eso yo traía arrastrando un tipo de vida que no era nada agradable a nadie. Destruyendo familias,
agrediendo a los padres, a los hermanos, a muchas veces a los vecinos. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que traemos arrastrando, o yo traía arrastrando en lo que yo vivía anteriormente, pero de ahí Dios me sacó, y es algo lo cual me dice que no tengo que olvidar de dónde Dios me sacó. Yo no sé si tú ya olvidaste de dónde Dios te sacó, o cómo te trajo aquí a una congregación. Yo les digo, a mí cuando me empezó a hacer ver mi pecado, yo ya no quería seguir el camino de Cristo. Sin embargo, cuando en el 2005 me empezaron a compartir la palabra, el hermano Roque, que compartía en una célula de una familia de Guatemala, que fueron los que me compartieron, empecé a ir a la congregación, y como a la segunda o la tercera vez que voy a la congregación, pues yo era muy motivado. Todavía no, la palabra sí me estaba de alguna manera llegando, pero no haciéndome ver mi pecado, sino me sentía yo como que el gozo de ir a la congregación. Y yo le decía a este hermano Roque, ¿y por qué muchos no quieren venir a la congregación? ¿Por qué muchos no quieren seguir a Dios? ¿Por qué no quieren seguir a Cristo? Si es fácil, vean que es fácil seguir a Cristo. ¿Cuántos creen que es fácil seguir a Cristo? Eso me dijo el hermano Roque. Cuando él me dijo, no hermano, no te equivoques, seguir a Cristo no es fácil. Cuando el hermano me dijo eso, pues yo en mis adentros dije, este hermano es uno de los tibios que ahorita buscas casa. Pero él lo entiende. No es fácil seguir a Dios, hermanos. Pero entonces aquí, lo que de alguna manera yo puedo ver es que Dios me sacó y no esperó a que yo me limpiara, o que yo dejara de drogarme, dejara de beber, o dejara de adulterar, o dejara de hacer lo que estaba haciendo. No, Él me sacó en esos momentos. Cuando yo abrí mi corazón para que Él entrara, en esos momentos Dios empieza a obrar en mi vida para empezar su proceso de limpiarme. Así ese proceso va a continuar por siempre. Y esto nos enseña una lección importante a nosotros los cristianos, y es que el Evangelio se trata de una constante avance hacia la perfección en Cristo Jesús. Aquí ahorita la palabra perfección que veíamos es de que era alguien que estaba lleno, completo. Aquí también es maduro. Ahí es donde nos quiere llevar Dios, a que seamos unas personas maduras en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que no debemos conformarnos a ser moldeados por la influencia de este mundo. Hoy podemos ver cómo el mundo vive oyendo música, y la mayoría de la música agrede al ser humano, no solo a la mujer, al hombre también. La música que hoy se escucha agrede al ser humano, fomenta violencia, sexo, y todo es un desastre como está el mundo. Pero aquí lo que nos está enseñando Pablo es de que nosotros dicen que no nos conformemos y nos moldemos a las influencias de este mundo, sino ser transformados por el poder renovador del mensaje del Evangelio. Vamos rápidamente a Romanos 12:2. Dice Romanos 12:2, en la Reina Valera, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti y para mí? Agradable y perfecta. Porque Dios siempre en sus propósitos lo que va a buscar es el bien para nosotros. Entonces aquí lo que nos está mostrando Pablo, nos está diciendo, no se amolden a lo que es a las corrientes de este mundo, no se amolden como el mundo vive, no vivamos como vive el mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento, renovemos esa manera de pensar. ¿Cómo? A través de lo que tienes en la mano, la Escritura, a través del Evangelio, de la palabra de Dios. De esta forma, nuestro enfoque en este próximo año 2025 debe encontrarse en proseguir avanzando en nuestro proceso de madurez espiritual, conociendo cada día más acerca de nuestro Señor Jesús, sirviéndole con todo vuestro corazón y experimentando el poder de su palabra, sabiendo que nuestro constante caminar nos llevan a conocerle a Él, y cuando seamos glorificados, entonces seremos perfectos. En la mañana, en el tiempo de oración, vemos que el hermano, cuando compartió ese tiempo de oración, fue algo muy hermoso. En lo personal fue muy agradable, porque nos enseña por qué tenemos que orar.
¿De qué manera tenemos que orar y a quién debemos orar? Hace rato invitaba a la hermana, ¿no? En los anuncios, ¿a cuánto les gusta orar, hermanos? Créanme que para mí lo personal es una de las cosas que más trabajo me cuesta. No sé a ustedes, pero me cuesta mucho trabajo orar. Porque es algo, una lucha constante de la carne con el espíritu. Ahorita en los tiempos de frío, la verdad es que como que no dan ganas de levantarse en la madrugada a orar, hermano, ¿no? Como que mejor me espero que salga el solecito, ¿no? Pero hermanos, es algo muy necesario. El orar es tan necesario como el alimentarnos físicamente o el beber agua. Es necesario para nuestro espíritu y para nuestra alma. Entonces es necesario todo esto, hermanos. Es decir, nuestro proceso de santificación será completa. ¿Saben cuándo? Lo vamos a ver en Colosenses 3:4, por favor. Dice Pablo a la iglesia de Colosas en Colosenses 3:4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Veamos aquí lo que Pablo nos está diciendo. Se lo voy a leer aquí en la DHH, que viene un poquitito más específica, más clara. Dice en la DHH: Cristo mismo es la vida de ustedes, dice Pablo. Esto se lo estaba diciendo a la iglesia de Colosas y no lo está diciendo a nosotros. Cristo mismo es la vida de ustedes. ¿Alguien puede decir amén? Amén, claro que sí, hermanos. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. ¿Por qué? Porque ahora que hemos entregado nuestra vida en Cristo, ahora somos también uno con Él. Recordemos que la Escritura dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces, lo que aquí nos está enseñando es que nosotros vamos a ser glorificados cuando Cristo estemos con Él en su presencia. Es entonces que seremos glorificados. El segundo punto, si alguien está apuntando, extendiéndose al premio supremo, dice en Filipenses 3:13 y 14. Vayamos allá a Filipenses 3:13 y 14. Dice, en la Reina Valera dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos que aquí Pablo nos está diciendo que después de todo lo que él estaba viviendo en Cristo, de todo lo que él había en su relación con Cristo, con Dios, él había conocido, dice: yo mismo aprendo no haberlo alcanzado. O sea, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que él era una persona madura, completa en Cristo, pero él sabía que podía llegar más. Lo que nos está diciendo es que no debemos estancarnos. Yo no sé aquí, miren, desde hace unos años atrás ha habido estudios bíblicos, y en Cuernavaca también los hay. En esos estudios bíblicos nos enseñan que nosotros tenemos que ir conociendo más de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, muchos de nosotros hemos tenido un cierto conocimiento y hasta ahí nos queremos quedar. Había una persona que hace unos 2-3 años atrás había llegado allá a la congregación de Milpa Alta y empezó a servir. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a servir, Dios permite que haya pruebas, que haya escasez, que haya enfermedad, que haya aflicciones. ¿Por qué? Porque Él quiere precisamente que maduremos, que crezcamos y que dependamos de Él. Pero entonces, este hermano, en el momento en que tuvo pruebas, obviamente no pasó las pruebas. Y pues, ¿qué pasa? Cuando hay una prueba, pues Dios muchas veces nos disciplina, y la disciplina muchas veces viene a que nos sentemos. Siéntate en lo que pasa la prueba. No pasa nada, ya Dios vio que no pasaste la prueba, solamente siéntate y va a haber el proceso de crecimiento hasta el momento que tú nuevamente vuelvas al camino otra vez y pases la prueba. Entonces, este hermano, cuando lo disciplinaron, pues no le agradó, y es que no sé a quién de ustedes les gusta la disciplina. Digo, no sé, alguna vez papá y mamá nos disciplinaron, no sé a ustedes les gustaba la disciplina, ¿verdad? A mí lo personal no me gusta, pero a veces es necesario.
Entonces en esos momentos, cuando yo le decía a este hermano, oye, no retrocedas, vuelve a Cristo. Y tristemente me dice el hermano, no, ¿sabes qué? No. Mejor me regreso por los alcohólicos anónimos, ahí soy algo. O sea, es una de las tendencias del ser humano, queremos ser algo, queremos que los demás nos vean que somos algo. Y decía, si Dios me quiere salvar, allá Él, y si no, ni modo. O sea, ahora le vamos a echar la culpa a Dios de nuestra irresponsabilidad. Y eso es lo que muchas veces muchos cristianos lamentablemente dicen, no, yo para qué estudio, no, ¿para qué estudio? Yo estoy bien así con ir nada más y ya nomás escucho y pues ya con eso no quiero estudiar, nos queremos quedar ahí, no tenemos, o muchas veces si leemos lo que le dijeron a Pablo, las muchas letras se están moviendo loco, entonces ya dicen, no quiero ser como Pablo, ¿no? Que me digan loco. Entonces no queremos seguir creciendo, no queremos seguir conociendo a Dios. Pero lo que aquí Pablo nos está enseñando es de que no hay un tope para seguir conociendo a Dios. ¿Sí saben que nuestra mente es finita? Es decir, que nuestro entendimiento tiene un límite, nuestro conocimiento tiene un límite, pero la de Dios no, la de Dios es infinita. No tiene límite la mente de Dios. Y nosotros mientras más conozcamos de Dios, pues yo digo que es mucho mejor. Es como por ejemplo una pareja, cuando son novios se van conociendo, salen a tomar un café, un helado, qué sé yo, y poco a poco cómo te llamas, qué te gusta, qué no te gusta. Con el tiempo te casas con ella, pero aún casándote con ella no la acabas de conocer, pasa cierto tiempo en que se van conociendo. Así con Dios también es una relación en la cual nosotros tenemos que irle conociendo día a día. Y ese es el propósito del cual Pablo nos está hablando. Teniendo en mente que el cristiano debe proseguir constantemente en el camino de la perfección para estar cada día más completo, o mejor dicho, más maduro en Cristo. Podría surgir la pregunta, ¿y cómo lo hago? O no sé si ustedes no han llegado a esa pregunta, pero ¿cómo lo hago? Bueno, el apóstol Pablo nos responde esta pregunta y prácticamente son tres cosas que debemos tomar en cuenta. La primera es estar conscientes de nuestra constante necesidad de seguir avanzando en nuestro camino, en nuestro caminar cristiano. Vean que el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto a través de Moisés, al ir en el desierto, el pueblo se empezó a rebelar. Iban a rebelarse contra Moisés. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Y allá teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos todo tipo de alimento. Y dice, y nos traes aquí al desierto donde podemos morir de hambre. Entonces la queja contra Moisés no era solamente contra Moisés, sino era contra Dios. Entonces el pueblo empieza a quejarse. ¿Y sí saben que el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida? Entraron sus hijos solamente. Ese es el proceso que cada uno de ustedes y yo estamos viviendo en el momento en que aceptamos a Cristo. Empezamos a caminar en un desierto. ¿Para qué? Para que seamos purificados. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero guardaba a Egipto en su corazón, es decir, sus hábitos, sus tradiciones y todo lo que vivía en Egipto, así muchos de nosotros salimos del mundo, pero aún traemos cosas del mundo dentro de nosotros y necesitamos ser limpiados. Por eso es que es esa parte donde nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos una necesidad de seguir caminando para seguir siendo limpiados. Vamos nuevamente ahí en Filipenses, por favor, Filipenses 3:13. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo en la Reina Valera. Y muchos cristianos podrían estar satisfechos de su vida en Cristo. Podría yo decir, bueno, pues ya, Dios gracias, ya me permite venir aquí a Cuernavaca, a compartir de vez en cuando, a servir en Ujieres. Yo podría decir, no, pues ya tengo el servicio X en la congregación, pues ya hasta ahí, ¿para qué estudio más, no? Ya no quiero estudiar más. Pero la verdad es que
nosotros no debemos de quedarnos ahí. Más bien debemos de tener cuidado de que esto no nos lleve a un estancamiento espiritual. Hace un tiempo yo les decía, he tenido la bendición, por así decirlo, de conocer hermanos que en su momento, cuando me predicaron, cuando me bauticé, hubo un hermano que me motivaba, era un hermano que lo conocí en Alcohólicos Anónimos. Y era muy emotivo el hermano, no, mira, esto vamos a bautizarnos. Y yo recién acababa de llegar, llegué a mediados, a fines de febrero, y para fines de abril eran los bautizos. Y él me motivaba. Y dije, pues vamos. Era un total desconocimiento para mí. De hecho, yo cuando empiezo a conocer de Cristo, yo decía, es que sí, no tengo que cambiar, pero, ya sé, cuando me vaya a bautizar, yo tenía el entendimiento de que en el momento en que me bautizara yo, iba a haber un cambio total en mi vida, como algo mágico, por así decirlo. Ese era mi entendimiento. Yo decía, en el momento que yo me bautice, tiene que haber ese cambio, tiene que haber algo más. Y entonces, pues había una ignorancia en su totalidad. Y este hermano me empieza a motivar, nos fuimos, y resulta que ese hermano, cuando regresamos, como a los 15 días del bautizo, ya no asistió más a la congregación. Pero entonces yo, como asistente del grupo, le empecé a decir, oye, acércate. Yo, algo que Dios me ha permitido a estos hermanos que muchas veces se acercan y se alejan, digo, mira, tú y yo como cristianos ya no podemos retroceder, no podemos retroceder, hermanos. La palabra de Dios, dice Pedro, más te valía no haber conocido la verdad que haberla conocido y después regresado al mundo. No estoy hablando de mis palabras, pero eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Nos enseña que al conocer la verdad nosotros no tenemos ya ese derecho a regresar al mundo otra vez, sino más bien lo que tenemos que hacer es avanzar. Yo les he dicho, miren, muchas veces vemos que unos llegan 2, 3 meses, medio año, un año, y ya están sirviendo. Y hay hermanos que tenemos 2, 3 años ahí y todavía como que no despertamos. Entonces, a veces es como que, oye, ¿por qué el hermano ya llegó y el pastor ya lo puso y a mí no? ¿Por qué ya está sirviendo el hermano y yo que tengo más tiempo? ¿Por qué? Porque no hemos querido crecer, hermano. O muchas veces nuestro crecimiento es más lento. Por eso le decía a este hermano, mira, no importa que vayas a paso de tortuga, no importa que vayas a paso de caracol, lo importante, hermano, es que camines, que no nos quedemos estancados, que no nos pase lo que al pueblo de Israel, que se quedaron postrados o muertos en el desierto porque no quisieron avanzar y estuvieron siempre de rebeldes contra Dios. Entonces, una de las cosas que yo les he dicho a los hermanos que están alejados, hermano, no te detengas. No veas tu circunstancia, no seamos como Pedro, que se hundió en el agua cuando iba caminando a alcanzar a Cristo, que por ver su situación, sus circunstancias que estaba viviendo en el mundo, se olvidaron de ver, de poner o de quitar los ojos de Cristo. No quitemos los ojos de Cristo, permanezcamos ahí. Entonces nosotros, si nosotros retrocedemos o nos pasa lo mismo de quedarnos ahí postrados, pues no vamos a llegar. Hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Yo les mencionaba ayer en la enseñanza a los hermanos de Tepalcingo, les decía, si yo como alcohólico o drogadicto que fui, y muchas veces clamé a Dios en mi medio de mi alcoholismo, y llorando, y le decía, Señor, ayúdame, ya no quiero dejar de beber. En medio de mi ignorancia yo clamaba. Llegaba, me tiraba en mi cama y me ponía a llorar ahí totalmente alcoholizado y clamando a Dios, así como estaba. Pero había algo que yo no entendía. Yo le decía, Señor, ayúdame, y con mi botella aquí a un lado. O sea, no es eso la manera en que tengo ayuda. Nosotros tenemos también que actuar. Dios nos va a dar la fortaleza, pero yo tengo también que actuar. Dios no lo va a hacer todo. ¿Por qué? Hay una simple situación muy sencilla que debemos entender. A ti y a mí Dios nos dio algo que se llama el don de la decisión o el libre albedrío. ¿Y qué es eso? Que tú decides, o yo decido, si sigo a Cristo o sigo al mundo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Dice, perfecciona nuestra relación personal con Él, nos permite conocer mejor su palabra, recibir sus dones espirituales, producir constantemente toda una cosecha de frutos con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollar nuestro potencial en la obra del Señor y mucho más.
Todo esto lo alcanzamos cuando abrimos nuestro corazón a Dios. Para que nosotros, no lo busquen, en Éxodo 8:1, dice Dios diciéndole a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando Dios nos libera o nos saca del mundo donde estábamos, Egipto tipifica el mundo del pecado. Cuando Dios nos saca del pecado es para que nosotros le sirvamos a Dios. Ese es el propósito de Dios, que le sirvamos. Y le servimos ¿por qué? Por gracia. No porque nosotros somos merecedores de servirle. Por eso nos libera, nos saca de donde estábamos y en agradecimiento tenemos que servirle a Dios. Tristemente podemos encontrar cristianos que están contentos como están. Ya no les interesa aprender más de la Biblia, creen que es para teólogos, no se interesan en servir al Señor y no progresan mucho en su madurez espiritual. Hace tiempo les decía yo, conviví cierto tiempo en Alcohólicos Anónimos, y cuando tengo mucho, una persona me decía, me gustó un poco meterme en la lectura de todo lo que es de Alcohólicos Anónimos, investigar de dónde venía, cómo nació Alcohólicos Anónimos, quiénes fueron los fundadores en ese tiempo. Y me decía una persona también que se decía un padrino de tiempo, me decía, es que no te metes en eso, mira, Bob era un doctor, o sea, no era cualquier cosa. Yo me dedico a la carpintería, o sea, no era un carpintero, él era un doctor, él tenía una carrera. Y Bill era un corredor de bolsas, o sea, eran personas de alguna manera grandes. Entonces decía él, no te metas en esas cosas. Es lo mismo que muchas veces pasa hoy. Muchos, no, es que Dios pues ya eligió a aquel porque pues es que él sí estudia, o él sí ora, o él sí alaba a Dios. Pero es algo que Dios nos permite a todos, hermanos. El crecimiento, o sea, Dios no hace acepción de personas. La Biblia nos habla de personas, de mujeres, que fueron mujeres que se ponían en la brecha, intercediendo por la iglesia, intercediendo por sus familias. Nosotros tenemos familia que no conoce de Cristo, que no conocen de Dios, que viven conforme al mundo. Nosotros tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que orar. Por nosotros mismos, dice Pablo, aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Por nosotros mismos tenemos que orar, hermanos. Él les decía, la oración es tan necesario para nosotros en la vida espiritual, en la comunión con Dios. Entonces es importante para nosotros que entendamos esto, que nosotros no podemos quedarnos con lo que ya Dios nos ha permitido. No podemos quedarnos ahí estancados, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir a lo que Dios nos da. Algo que también Dios nos ha permitido entender es que muchas veces nos tiene sirviendo en un lugar, y por ahí un pastor del Instituto Bíblico nos decía, mira hermanos, no se enamoren del lugar donde vayan, de las personas, en el aspecto de que cuando te enamoras de ellas, no Señor, pues no me dejes salir de Cuernavaca, déjame aquí porque me agrada el ambiente. No, Dios muchas veces nos va a mover a otros lugares para que de esa misma manera también crezcamos. Es decir, no nos va a mover a otras iglesias, nos va a mover a otros lugares para servir en otros lugares. Entonces Dios nos ha permitido de alguna manera servir ahí en Alcohólicos Anónimos, hemos ido al evangelismo, pero o sea, la intención aquí, hermanos, es de que sigamos, no importa en qué lugar te ponga Dios. Hace tiempo un hermano nos compartía y nos decía, hermanos, para ustedes, bueno, y la misma pregunta que les hago, para ustedes, ¿qué mejor servicio es? ¿El del hermano que está recibiendo en la entrada a los que llegan, o el que está aquí en el púlpito predicando la palabra? ¿Cuál es el mejor servicio para Dios? Así es. Lo importante no es tanto el servicio, lo importante es la obediencia a la palabra de Dios. Y a donde Él nos ponga a servir, allí es donde debemos estar. A donde Él nos asigne es donde debemos estar. En segundo lugar, para extendernos el premio supremo, debemos olvidarnos del pasado y proseguir sin ver hacia atrás. Filipenses 3:13 dice en la Reina Valera, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice en la DHH, hermanos, no digo que yo mismo ya haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. ¿Alguien de los que está aquí
que haya cometido un error X el día de ayer, a lo mejor dijo una grosería a su hijo, a su esposa, a su esposo, a sus padres, el día de ayer, ¿puede quitar esa ofensa el día de hoy? No. Es algo que lamentablemente quedó allá atrás, en el pasado, dice Pablo. Por eso Pablo está diciendo aquí en esta parte, dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que está atrás. ¿Por qué? Porque ya no lo podemos remediar, hermanos. O algo sencillo, a lo mejor muchas veces yo trabajo en la carpintería, una vez casi me vuelo el dedo con la sierra. Y eso, con que yo me haya dicho, es que fui descuidado y la próxima voy a ser más cuidadoso, ¿ya me quité el corte? Pues no me lo voy a quitar. Lamentablemente ya está ahí el corte. Ya hice el daño, o ya me hicieron el daño. La mayoría de nosotros los seres humanos traemos algo que nos ha marcado en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Todos sin excepción, hombre, mujer, hemos sido marcados por alguna situación, el cual muchas veces nos causa resentimiento, odio, a veces a papá y mamá, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, al vecino, al maestro de la escuela, a los compañeros de la escuela, en fin. Traemos algo el cual nos ha marcado y nos pone en un aspecto de siempre estar a la defensiva. Y eso muchas veces obstruye un crecimiento hacia Dios, o aceptar a Dios obstruye todo eso. Yo, por ejemplo, perdí a mi papá cuando yo tenía 5 años de edad, ya no lo recuerdo. Pero cuando voy y escucho a ciertas personas que me dijeron, reclámale a Dios, reclámale por qué te quitó tu papá, algo que erróneamente se enseña luego, por ejemplo, decía en Alcohólicos Anónimos, no quiero que sean todos lados, pero sí personas que obviamente tienen ese entendimiento y me decían eso, reclámale a Dios por qué te quitó tu papá, y dije, entonces, ¿qué es lo que hacen? Es refrescarme eso que de alguna manera había estado enterrado, pero es que es un dolor, una tristeza por no haber tenido a mi padre desde niño. Y yo creo que los que no tuvieron algún padre o madre a una cierta edad de jóvenes tenemos el entendimiento de que eso es algo que nos puede acontecer. Pero si yo me quedo ahí, hermanos, pues francamente viviría amargado y debatiendo contra todo. Muchas de las personas amargadas pueden decir, sí, pero pues ¿quién escribió la Biblia? Digo, no sé si ustedes por ejemplo han evangelizado o les han dicho eso, porque luego a mí me dijeron, ¿quién escribió la Biblia? Hombre, lo escribieron, y es que Dios sí, pero las cosas no son así. Apenas platicaba con un amigo que vamos a jugar frontón, a veces cuando luego voy a hacer ejercicio, él me decía, es que mira, es que eso ya es para los viejitos. No, pues mira, tú ya viviste, te puedo dar y ahora quieres evitarle a tus hijos que vivan lo que tú ya viviste. Digo, sí, mira, pues es una cosa. O sea, aquí adelante hay un barranco, ya fui, me caí y vengo con una pierna y un brazo roto y todo, pero a los que van para allá no les va a hacer nada, para también les pasa lo mismo y ellos entiendan. Pues no, o sea, lo lógico es de que yo les avise, de ahí me sacó Dios para decirles eviten lo que yo viví. Pero lamentablemente el mundo muchas veces, como viven ellos, o como yo vivía en un tiempo, con ese resentimiento hacia mi madre, porque cuando muere mi padre, pues a mi padre como no lo conocí, pues él era la persona buena, lo pongo en un altar y mi padre se cuece aparte. Pero como tengo a mi madre, que es la que convive conmigo a mí todos los días y ve ella mis defectos y yo veo los de ella, entonces es más fácil culparla a ella de todo lo malo que me acontece. Y el resentimiento va contra ella, ya no contra mi padre, sino contra ella. Y eso obviamente me llevaba a estar aislado de mi madre y muchas veces a rechazarla. Entonces, cuando yo empiezo a entender lo que Dios empieza a hacer a mí, empiezo a buscar a mi madre y a pedirle perdón por las agresiones que yo hice con ella cuando estaba alcoholizado. O muchas veces no es tanto las palabras, sino el simple hecho de desprecio con el que ves a la persona que en un momento te hizo mal. Pero lejos de que esa persona se siente mal, el que está mal soy yo, porque está dentro de mí esa maldad. Entonces es necesario que yo entienda que es necesario olvidarme de ese pasado. Es necesario, no olvidarme, ese pasado no se va a olvidar, sino que tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a perdonar. El pasado no se va a quitar, ni tampoco lo voy a olvidar. Ahí va a estar. Hoy lo puedo hablar y puedo decir qué es lo que viví, ya sin estar llorando, como lo hacía en un principio.
Porque en ese principio sí dolía, y esto no es que no duela, sino que hoy ya de alguna manera de un entendimiento que Dios en su momento me hizo entender que fue necesario muchas de las cosas que viví para que lo conociera yo. Cristo dijo, el que está sano no necesita médico. En otras palabras, el que no ha sufrido, el que no ha pecado no necesita ser perdonado. Sin embargo, con todo lo que yo había vivido, yo necesitaba del perdón de Dios. Entonces, es necesario, hermanos, que en esta parte yo deje ese pasado atrás. Lo primero es por los recuerdos de las malas experiencias que probablemente provocaron un daño terrible en ellos. Su dolor y tristeza nos hace pensar que no somos merecedores de algo mejor y por eso no experimentamos plenamente la vida en Cristo. Creemos que no somos merecedores o creemos que solamente hay personas que Dios ha escogido y Dios dice que Él no hace acepción de personas. Cristo está para todo aquel que quiera abrirle su corazón. No hay acepción de personas en Cristo o en Dios. Lo segundo podría ser que si que siguen presos en sus pecados ocultos. Y esos pecados ocultos acusan nuestra conciencia. ¿Alguien puede saber si tiene un pecado oculto? Muchas veces sí lo podemos saber porque lo estamos practicando. A veces puede ser la inmoralidad sexual, puede ser el robo, puede ser el ser pleitista, peleoneros, puede ser que a lo mejor, a mí cuando empecé a conocer de Cristo me costó trabajo y aún todavía un tiempo después de estar conociendo la palabra yo me iba y me echaba mis cigarritos. Pero Dios también hizo el milagro en mí, no supe en qué momento me quitó el cigarro, pero Él hizo también eso en mí. Yo clamé, Señor, y hubo una sobrinita que Dios usó, una pequeñita como de 3, 4 años, ya no un poquito más, a lo mejor que ya hablaba, se entendía lo que decía. Y una vez la abrazo y le llega el olor a cigarro y me dice, tío, así como dejaste el alcohol, ¿por qué no también dejas el cigarro? Y llegaron esas palabras a mí. Empecé a clamar a Dios y le digo, no sé en qué momento Dios hizo la obra, no recuerdo para decir, eso fue en ese momento, no sé en qué momento Dios, pero cuando yo me di cuenta, yo ya no fumaba. Y algo que yo he detectado es que yo tengo un olfato muy sensible al tabaco, puedo estar fumando en la esquina o a unos 50 metros y me llega el olor a cigarro. Y ahora, pues lamentablemente, afortunadamente me incomoda el olor a cigarro, pero fue algo que Dios también hizo en mí. Entonces, eso puede ser un pecado oculto, que yo oculto a los demás. Decía ahorita, por ejemplo, la inmoralidad sexual, muchas veces estamos en el teléfono y en el teléfono de momento nos aparece alguna imagen, o a lo mejor en la laptop, a lo mejor estamos metidos en algo, o simplemente vamos pasando en la calle y encontramos un puesto de revistas y ¿qué es lo que hace la mayoría para vender? Ponen un puesto de revistas con mujeres semidesnudas para los hombres. Y entonces como que disimuladamente volteamos a ver, ¿no? O estamos aquí en el teléfono y pues, vemos si la esposa o el esposo no nos ve y como que queremos ver qué hay ahí. Entonces, en estas cosas de nosotros tener esos pecados ocultos, creemos que muchas veces Dios, o más bien que los demás no se dan cuenta y al no darse cuenta, pues entonces creemos que pues Dios tampoco se da cuenta. Pero si algo tenemos que entender es que Dios es omnisciente, que está en todo lugar y que Él todo lo ve. Entonces, cuando tenemos ciertos pecados, a veces también decimos, pues mejor no, porque como les decía yo, cuando en el principio Dios empieza a trabajar con mi corazón y me empieza a ver lo que yo era, decía, Señor, yo no quiero seguir. ¿Por qué? Porque me estaba haciendo ver mi pecado. Algo que también tenemos que entender nosotros es que la palabra de Dios es el espejo de nuestra alma. Es ahí donde nos reflejamos realmente quiénes somos. Y lo podemos ver en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Lo pueden leer con calma en su casa. Y podemos entender ahí lo que realmente son los mandamientos de Dios, que son las leyes morales, pues son mandamientos morales de las cuales siguen vigentes. No podemos decir que fueron abolidas, fueron quitadas, siguen vigentes. Entonces, como tal, están ahí. Uno de ellos, por ejemplo, podemos hablar de no desearás a la mujer de tu prójimo, en la cual nos habla del adulterio. Pero Jesús nos dijo sobre el adulterio que
Si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Jesús no nos está llevando a los hechos, nos está llevando más allá de practicar los hechos. Entonces ahí podemos ver como hombres o aún como mujeres, si vemos a personas y tenemos esa tendencia de imaginarnos o desnudarlas con la mirada, ya estamos adulterando, hermanos. Ahí podemos ver realmente cómo estamos a través de los 10 mandamientos. Entonces es necesario que nosotros analicemos nuestra vida a través de las Escrituras. Ahí podemos comprender realmente quiénes somos. En estos casos debemos entregar nuestro pasado a Cristo, renunciar a nuestros pecados y tener fe de que cualquier cadena que nos ataba al pasado se ha roto solamente por medio de Jesús. Es importante crear expectativas de vida y creer que Dios puede ser algo especial en nuestra vida en este año 2025. Fomentemos esa idea, hermanos. Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida en este 2025 si Él nos permite vivirlo. Y si Cristo no viene antes, vamos a buscar crecer en Cristo, en la palabra. Hay un ejemplo que así lo hizo este personaje, así se llamó William Carey, que era un humilde zapatero de Inglaterra. Y en su taller había colocado un mapa mundi donde marcaba a la India el lugar en que él soñaba con ir a evangelizar. Al final lo logró y hoy es conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey no dejó que su condición de humilde zapatero limitara todo lo que el Señor le tenía preparado. En Primera de Crónicas 29, me parece que como desde el 7 al 12, 13, hay una parte donde el rey Salomón está hablando y él dice, reconociendo que Dios es el dueño del oro y de la plata, de todo poder, de la omnipotencia y omnisciencia, y todo lo que hay, Él es el dueño de todo. Entonces, como dueño de todo, este hombre, William Carey, no confió en su condición económica, sino puso esa intención que él tenía de ir a evangelizar, de ir de misionero a la India, lo puso en Dios. Puso sus cargas en Dios. No dependió de su condición económica, no dependió de nadie más que de Dios. Y él pudo alcanzar esa meta que él se propuso. ¿Cuál es tu meta para ti en este año, llevar la palabra? Tal vez evangelizar en la casa a la familia, tal vez a los vecinos, o tal vez a aquella persona con la que has tenido pleito casi toda la vida, con la cual no te puedes ver y le puedes compartir la palabra en vez de seguir luchando contra él. William Carey tenía un lema que decía: esperad grandes cosas de Dios y emprender grandes cosas para Dios. Espera las grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Eso es lo que nos están diciendo. Finalmente debemos extendernos al futuro con gran expectativa de vida, con la mirada en el blanco perfecto, en el premio supremo que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3:13, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra griega que la Reina Valera traduce al español como extendiéndome es epekeinomai, la cual hace referencia a un corredor que extiende sus manos hacia adelante con el objetivo de tocar con sus dedos la banda de la meta. A un corredor que va, lo hemos visto muchas veces en las Olimpiadas. ¿Qué es lo que hace? Querer tocar, ¿para qué? Para ganar, para llegar primero. Y eso es lo que nos está diciendo, nosotros también tenemos que hacer eso. Tenemos que correr conforme a las reglas, buscando llegar a la meta, no estancarnos. Tal vez no ser el primero, pero sí llegar a la meta. Eso es lo importante. Que corramos, que caminemos, o que vayamos de rodillas, pero que avancemos, que no retrocedamos.
Así debemos hacer los cristianos, proseguir el premio supremo, extendámonos hacia la meta final, continuemos progresando en nuestra vida cristiana, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios y ser completos en Cristo Jesús. Oswald Chambers, en su libro En pos de lo supremo, nos anima a alcanzar este objetivo divino. Él dice: desechemos cualquier otro pensamiento y mantengámonos delante de Dios con un solo propósito: lo máximo de mí por lo supremo de Él. Demos nuestro mayor esfuerzo para alcanzar lo supremo de Dios. Estoy decidido a ser absoluta y enteramente de Él y solo para Él. Esto decía este hombre Chambers. Y esto hagamos nosotros, hermanos, inclinámonos hacia lo supremo. No nos quedemos ahí estancados, hermanos. Busquemos siempre conocer de Dios. Vamos a ir rápidamente a Filipenses 15 y 16, por favor. Dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa es parte de hacer lo que hoy hacemos. Que nos es necesario hacer una misma cosa. ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo ustedes y yo? Estamos reuniendo acá. Y seguir reuniéndonos es algo que tenemos que seguir practicando. Dice en Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esos debemos ser prontos a guardar la unidad. Tenemos que permanecer en unidad, hermanos. Tenemos que permanecer en la congregación. No podemos apartarnos. Es decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de las verdades del Evangelio, porque todos los creyentes debemos tener una misma fe que está fundada en las enseñanzas de Cristo y no en las ideologías humanas. Una iglesia que está fundada en ideologías humanas no va a llegar a tener unidad de la fe con un cuerpo con Cristo. Entonces es importante que todos los creyentes tengan las verdades del Evangelio como la base de nuestra fe. Eso es lo que nosotros necesitamos tener, las verdades del Evangelio como base de nuestra fe, como un fundamento, como un cimiento de nuestra fe. Y ahí es donde tenemos tú y yo, hermanos, que seguir construyendo nuestra fe en ese fundamento de los evangelios. Ahora, antes de finalizar, el apóstol quiere que todos nos aseguremos de tener este solo pensamiento. No creer que ya lo hemos logrado todo. Que no cruce en nuestra mente esa idea que hemos alcanzado ya una meta con Dios. No nos pongamos límites nosotros. Olvidar el pasado y extendernos al premio supremo. Pareciera que Pablo usa un poco de sarcasmo en sus palabras cuando se refiere a todo lo que somos perfectos, de lo que dice ahí en Filipenses 3:15. Pero la realidad es que todos, por muy avanzados que creamos estar en nuestra fe, debemos continuar creciendo espiritualmente y madurando en nuestra vida cristiana. Por último, vamos rápidamente a Jeremías. Jeremías 9:23, por favor. Dice Jeremías 9:23. Dice Dios, Jeremías 9:23. En la DHH dice: el Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio. La Reina Valera dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Ahorita lo buscamos. Dice: ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, que no se enaltezca de ser sabios, ni de ser poderosos, ni de ser ricos. Dice el 24: si alguien
se quiere enaltecer o enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que yo soy Jehová, dice la Reina Valera, que actúa en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso es lo que dice Dios. Esforcémonos por conocerlo. Esforcémonos, hermanos, porque nuestra meta de este año 2025 sea crecer en la palabra de Dios. En esta meta que nos pongamos, hermanos, primero pongamos a Dios por delante. Emprendamos lo que emprendamos, pon a Dios por delante. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Es importante, hermanos, que si alguno de nosotros guarda en su corazón estos puntos que vimos, de que si hay alguna raíz de amargura, si hay algún resentimiento, con quien sea, es que nos pongamos a cuentas con Dios. Que no haya un obstáculo para que Dios nos pueda usar. Es algo así como un vaso. Si ese vaso huele mal o está sucio, pues no vas a beber agua en él. De esa misma manera, Dios también, para que nos use, necesitamos ser limpiados. Y para ser limpiados necesitamos que nosotros hablemos aquello que tengamos. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios en esta noche, en esta tarde, perdón, y también pongamos toda estos propósitos, esta meta de alcanzar en 2025, primeramente llenarnos nosotros de Dios. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, bendito Señor. Agradecemos, Señor, tu palabra, Señor, que tú nos recuerdas constantemente, Señor, que tú no haces acepción de personas. Dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que procedamos al arrepentimiento. Quieres que nos arrepientamos de nuestros pecados que hemos cometido, de las faltas que hemos cometido en contra de ti, en contra de tu creación. Por eso en esta tarde, Padre, también queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Como decía el rey David en el Salmo, Señor, líbrame de mis pecados, aún de aquellos que me son ocultos, de aquellos que yo no alcanzo a ver, Señor, de aquellos pecados que yo no alcanzo a entender. Líbrame de ellos. Ayúdame, Señor. Que si hay alguna raíz de amargura, de resentimiento en mi vida, Padre, pueda sacarlo, pueda limpiarlo, para que tú vivas en mi corazón, para que tú vivas dentro de mí, Señor. Ayúdame. Ten misericordia, Señor, de mí, que soy hombre frágil y débil, Señor. Ayúdame, Señor. Solamente tú puedes fortalecerme. Solamente tú, Señor, puedes liberarme. Solamente tú puedes perdonarme, limpiarme y sacarme, Señor, de donde he estado estancado mucho tiempo, con este resentimiento, con este odio hacia todos. Ayúdame, Señor. Acude a mí, Señor. Acude a mí, Señor, en esta tarde y límpiame. Libérame, Señor. Quiero agradarte. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y en esta tarde también quiero proponer, Señor, una meta que sea alcanzarte a ti cada día más, conociéndote, llenarme de ti, buscar estar en oración, en alabanza, en leer tu palabra, en comunión contigo, Señor. Sé que tú me fortalecerás. Sé que tú me darás la fortaleza necesaria en cada situación que viva, en cada aflicción, en cada prueba, Señor. Tú nos pones la prueba y juntamente con la prueba la salida. Tú no pones, Señor, pruebas más de las que el hombre pueda aguantar, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Así como aquel padre de familia, Señor, que dijo: sí creo, ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a que mi fe crezca cada día más en ti. Te doy gracias.
por Jesucristo tu Hijo. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu en nosotros en esta tarde. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en cada corazón, Señor. Que seas tú habitando en nosotros, Padre, para que reflejemos la imagen de mi Señor Jesucristo. Queremos reflejar tu imagen, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagamos, hacer tu voluntad. Queremos crecer, Señor, como el pámpano, Señor, en las almas, como el pámpano en la vida, queremos crecer, siempre unidos a ti. Que así sea en el santo nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Que así sea. Señor, queremos tu palabra. Ayúde a nosotros. Dile que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Quiero atentativo en ti, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo veo, al Dios de toda mi salvación. Y otra vez, que la palabra de Cristo nos abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Ahora levanta tu voz. Quiero contemplar en ti, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible, que todo lo
No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Dile, Señor, te necesito. Díselo. Te necesito, no soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Pues gracias a Dios, hermanos, hemos concluido con nuestra enseñanza de este día y en verdad que tengan una bendecida tarde de domingo. Dios les bendiga mucho y pues propónganse sus metas, hermanos, y alcancémonos en el nombre de Cristo, pues alcancemos esas metas. Dios les bendiga. También nos despedimos de las redes sociales. Hasta la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Que tengan una buena tarde.